actúen con algo que aunque sea mínimo, logre cambiar por lo menos su contexto. Prepárate para adentrar en uno de los capítulos más íntimos y sorprendentes de la vida de Yalitza Aparicio, la actriz que conquistó Hollywood y los corazones de millones con su interpretación en Roma. A los 31 años, Yalitza finalmente reveló al mundo un secreto que había guardado por años, el amor de su vida y la historia que pocos conocían sobre cómo esa relación logró resistir los desafíos, las críticas y la presión de la fama. Durante mucho tiempo, mantuvo su vida personal lejos de los reflectores, enfrentando rumores, especulaciones y la constante atención de los medios, que no perdonaban ningún gesto ni palabra. Pero ahora, en declaraciones inéditas y llenas de emoción, Yalitza abrió su corazón y contó cómo conoció a su pareja antes de convertirse en una estrella internacional, cómo enfrentaron juntos los juicios, las dificultades e incluso el prejuicio que a veces surgía por su origen indígena. En este relato surgen puntos polémicos, incluyendo comentarios sobre las presiones externas que casi influyeron en su decisión de casarse, y momentos en que la relación tuvo que resistir interferencias y expectativas ajenas. A pesar de todo, Yalitza demostró fortaleza, madurez y valentía, revelando que el verdadero amor exige paciencia, respeto y confianza, incluso cuando la vida te coloca en el centro de la atención mundial. Esta confesión no es solo una historia de romance, sino también una lección de autenticidad, de mantenerse fiel a uno mismo y a los propios sentimientos, sin importar la fama ni las opiniones externas. Y por eso no puedes perderte este video, porque vamos a compartir cada detalle, cada emoción y la revelación final que te dejará completamente impactado. No olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta, porque eso ayuda a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas interesadas en conocer historias intrigantes y polémicas como esta. Si deseas apoyar aún más al canal, puedes hacerlo con un Super Thanks, contribuyendo económicamente para que sigamos trayendo historias exclusivas, y si no puedes, simplemente comenta aquí abajo qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Quédate con nosotros hasta el final, porque la revelación final sobre el amor de Yalitza cambiará por completo la forma en que la ves y mostrará que, detrás del estrellato, existen sentimientos reales e intensos que pocos conocían. Yalitza Aparicio nació en una pequeña ciudad del estado de Oaxaca llamada Tlaxiaco, un lugar rodeado de montañas, antiguas tradiciones y una belleza natural que parece guardar los secretos del pasado. Desde muy joven aprendió el valor del trabajo, la familia y la humildad. Su madre, que trabajaba como empleada doméstica, era una mujer de origen mixteco, portadora de la lengua, las costumbres y la sabiduría de sus antepasados. Su padre, de etnia triqui, realizaba distintos trabajos para mantener a la familia, muchas veces ausente debido a las largas jornadas laborales. La infancia de Yalitza estuvo marcada por la simplicidad, por el olor del maíz tostado en las frías mañanas y por el sonido de las historias contadas alrededor del fuego al caer la noche. Su casa era modesta, construida con adobe, y se encontraba en una comunidad donde todos se conocían y compartían lo poco que tenían. Creció rodeada de una naturaleza exuberante, ríos, montañas y campos que, según ella misma ha contado, fueron su primer refugio y su primera escuela. Desde pequeña observaba el esfuerzo de su madre para sacar adelante a los hijos y sentía un orgullo silencioso por la fortaleza femenina que veía en casa. Fue en ese ambiente, entre el calor familiar y las dificultades de la vida rural, donde aprendió el verdadero significado de la dignidad y el respeto. Su madre siempre insistía en que estudiara, repitiéndole que la educación era la única manera de cambiar el destino que parecía impuesto a las mujeres indígenas. Por eso, Yalitza creció con un fuerte sentido de responsabilidad, dividiendo su tiempo entre las tareas domésticas y el estudio. Recuerda caminar largas distancias para llegar a la escuela, protegiendo sus cuadernos en una bolsa de plástico para que no se mojaran con la lluvia. Aunque su infancia fue dura, guarda recuerdos llenos de afecto, solidaridad y comunidad. En su pueblo, todos se apoyaban unos a otros, y las fiestas tradicionales eran momentos sagrados de unión y alegría. Yalitza aprendió español recién en la adolescencia, ya que en casa predominaba el mixteco, idioma que escuchaba con orgullo en las conversaciones de su madre y sus abuelas. Durante mucho tiempo sintió vergüenza de su origen indígena, porque la sociedad mexicana solía discriminar a quienes hablaban lenguas originarias o tenían rasgos indígenas. Sin embargo, al crecer, transformó esa vergüenza en fuerza y orgullo, comprendiendo que sus raíces eran símbolo de identidad y resistencia. De joven, Yalitza era tímida, reservada y muy observadora. Tenía una mirada profunda que parecía captar el mundo con una sensibilidad poco común.
En la escuela se destacaba por su dedicación y sus ganas de aprender. Soñaba con ser maestra, y antes de graduarse ya ayudaba a enseñar a los niños más pequeños de su comunidad. Para ella, la educación era más que un sueño personal, era una manera de devolverle a su gente la posibilidad de creer y de aspirar a un futuro mejor. Las fiestas del pueblo, con sus danzas, trajes coloridos y cantos en lengua indígena, marcaron profundamente la memoria de Yalitza. Sentía que cada celebración era una forma de mantener viva la historia de sus antepasados. A pesar de las carencias económicas, su familia nunca perdió la alegría ni la unión. Los días comenzaban temprano, con el sol dorando los tejados de las casas y el aroma del café mezclándose con el canto de los gallos. Yalitza aprendió a cocinar, a cuidar de sus hermanos y a ayudar a su madre en todas las tareas. Aquella rutina sencilla, pero llena de significado, forjó el carácter de la mujer que más tarde conquistaría el mundo con su autenticidad. Una de las imágenes más profundas de su juventud era ver a su madre salir a trabajar y regresar cansada, pero con una sonrisa, diciendo que el sacrificio valía la pena si aseguraba un mejor futuro para sus hijos. Esa escena quedó grabada en su corazón y se convirtió en su mayor fuente de inspiración. Cuando finalmente ingresó a la escuela normal para convertirse en maestra, Yalitza sintió que comenzaba a cumplir la promesa silenciosa que le había hecho a su madre, luchar por un destino diferente. A pesar de las limitaciones económicas, nunca permitió que la pobreza definiera quién era. El prejuicio por su origen y su apariencia fue algo que enfrentó desde muy joven, pero siempre con una serenidad y una fortaleza que, con el tiempo, se transformarían en su sello más admirado. El giro inesperado en la vida de Yalitza Aparicio comenzó de una manera que ni ella misma habría creído si alguien se lo hubiera contado antes. Todo ocurrió en un día común, cuando su hermana, que estaba embarazada en ese momento, le pidió que la acompañara a una audición para una película. Yalitza no tenía ninguna intención de participar, fue solo como compañía, por curiosidad, sin imaginar que ese gesto aparentemente simple cambiaría por completo el rumbo de su vida. Al llegar al lugar, los responsables del casting notaron algo especial en su manera tranquila de comportarse, en su mirada profunda y en la sinceridad de sus palabras. La animaron a hacer la prueba también, y ella, con cierta timidez, aceptó, sin saber que estaba a punto de encontrar su destino. Del otro lado de la historia estaba el reconocido director Alfonso Cuarón, quien buscaba a una actriz que representara con autenticidad a Cleo, una trabajadora doméstica inspirada en la mujer que lo cuidó durante su infancia. Cuarón quería a alguien sin experiencia actoral, a alguien real, capaz de transmitir la esencia pura y silenciosa de quienes viven sirviendo sin ser vistos. Cuando Yalitza hizo el casting, su naturalidad y sensibilidad tocaron algo profundo en el director. Cuarón se dio cuenta de inmediato de que había encontrado lo que buscaba, una presencia que trascendía el guión, una persona cuya historia personal contenía la misma verdad humana que él deseaba capturar en la pantalla. Sin formación artística, sin haber estudiado actuación y sin conocer el mundo del cine, Yalitza emprendió un viaje que transformaría no solo su vida, sino también la historia del cine mexicano. Las filmaciones de Roma comenzaron de manera discreta, y Yalitza se sumergió en un universo completamente nuevo. Al principio confesó tener miedo de no estar a la altura, pues no entendía el proceso técnico de las grabaciones ni sabía cómo manejarse frente a las cámaras y las luces. Cuarón, al notar su inseguridad, decidió no contarle demasiados detalles del guión, para que sus emociones surgieran de manera natural. Esa elección fue crucial, cada gesto y cada mirada de Yalitza resultaron espontáneos, auténticos y cargados de una sensibilidad excepcional. La historia de Cleo, una empleada doméstica que vive entre el amor y el dolor, entre la invisibilidad y la fortaleza interior, encontró en Yalitza a su intérprete perfecta. Las escenas más conmovedoras, como la del parto o la de la playa, fueron grabadas con una entrega tan intensa que muchos miembros del equipo se emocionaron hasta las lágrimas. Ella no actuaba, vivía. El equipo de producción quedó sorprendido al ver que, aun sin técnica teatral, Yalitza lograba expresar con el cuerpo y con la mirada una profundidad emocional que muchos actores experimentados no alcanzan. Cuando Roma fue estrenada, el impacto fue inmediato. El público se conmovió con la delicadeza del filme, con el retrato humano e íntimo de una mujer sencilla y, sobre todo, con la presencia luminosa de Yalitza Aparicio. De repente, aquella joven de un pequeño pueblo de Oaxaca comenzó a ser reconocida en todo el mundo. Su imagen apareció en revistas, periódicos y redes sociales. En cuestión de meses, su nombre se convirtió en sinónimo de autenticidad, talento y superación. La película recibió numerosos premios,
y la crítica internacional destacó la interpretación natural y profundamente emocional de la nueva estrella mexicana. Pero el momento más histórico llegó cuando Yalitza fue nominada al Oscar como Mejor Actriz. Por primera vez, una mujer indígena mexicana era reconocida por la Academia de Hollywood en esa categoría. Pasó de vivir en un pequeño rincón del sur de México a caminar por la alfombra roja más famosa del planeta. Aquella noche, rodeada de las grandes figuras del cine, Yalitza desfiló con elegancia, vestida con un atuendo que mezclaba la tradición de su cultura con la modernidad que la rodeaba. Su presencia fue más que una celebración personal, fue un símbolo para millones de personas que nunca se habían visto representadas en la pantalla. Cada paso suyo fue un mensaje de esperanza para las mujeres indígenas, las trabajadoras domésticas y los jóvenes de origen humilde que sueñan con romper barreras. Durante las entrevistas, Yalitza hablaba con una humildad desarmante. Decía que nunca soñó con ser actriz, pero que se sentía profundamente agradecida por poder dar voz a tantas mujeres cuyas historias se parecían a la de Cleo. Confesaba sentirse responsable de representar con dignidad a su comunidad, y admitía que la fama aún le resultaba algo ajena y extraña. A pesar del éxito abrumador, nunca perdió la sencillez ni el contacto con sus raíces. Volvía con frecuencia a Tlaxiaco para visitar a su familia y agradecer a las personas que siempre creyeron en ella. Sin embargo, la fama trajo consigo nuevos desafíos: aprender a manejar la atención mediática, las críticas y el peso de las expectativas. Muchos periodistas la trataban como una celebridad, pero ella insistía en seguir siendo la misma joven humilde de siempre. En una ocasión, contó que antes de cada evento importante cerraba los ojos y recordaba el olor de la tierra mojada de Oaxaca, para no olvidar de dónde venía. Esa manera poética de mantenerse conectada con su origen conmovía a todos y mostraba que su verdadera fuerza provenía de la autenticidad y la memoria. El giro que Roma trajo a su vida no fue solo profesional, fue espiritual. Yalitza descubrió dentro de sí una voz que no sabía que tenía. Empezó a comprender el poder de la representación, el impacto de su imagen en niñas y mujeres que se veían reflejadas en ella. Cuando fue invitada a participar en campañas internacionales, siempre se aseguró de incluir elementos de la cultura mexicana, bordados artesanales, tejidos tradicionales y joyería hecha por manos de su tierra. No quería ser solo una estrella de cine, sino un símbolo de orgullo, resistencia y pertenencia. El éxito de Roma abrió puertas a nuevos proyectos y permitió que Yalitza usara su visibilidad para defender causas sociales, especialmente las relacionadas con los derechos de las mujeres, la igualdad y la valorización de las comunidades indígenas. Su historia es, en última instancia, la de una mujer que transformó el destino por accidente, pero con un propósito claro: mostrar al mundo que la grandeza puede nacer de la humildad, y que la verdad más poderosa es la que viene del corazón. De repente, la joven que jamás había pisado un set de filmación ni había tenido contacto con cámaras o micrófonos se encontró frente a periodistas, fotógrafos y redes sociales que analizaban cada detalle de su apariencia, su manera de hablar e incluso su postura al caminar por alfombras rojas internacionales. La fama, que al principio parecía un sueño maravilloso, pronto se transformó en un peso que exigía de ella una madurez y resistencia emocional que todavía estaba desarrollando. Uno de los mayores desafíos fue enfrentarse al prejuicio velado, y muchas veces explícito, dentro de la propia industria cinematográfica mexicana, que aún conserva estructuras conservadoras y jerárquicas. Varios críticos y colegas cuestionaron si su nominación al Oscar se debía realmente a su talento o si era solo un intento de modernización e inclusión del cine. Esa duda constante sobre su legitimidad le generó sentimientos de inseguridad y el miedo de decepcionarse a sí misma y al público. Además, las redes sociales se convirtieron en un campo minado, donde los comentarios racistas y discriminatorios se propagaban con rapidez y sin consecuencias. Yalitza, que hasta entonces había llevado una vida discreta, comenzó a ser atacada por su apariencia indígena, por su acento e incluso por su forma de vestir. Esos ataques afectaron profundamente su autoestima y su percepción sobre su lugar en el mundo del cine. A pesar del impacto emocional, tomó la decisión consciente de no dejarse consumir por el odio ni por la crítica injusta, buscando apoyo en su familia, en sus raíces y en mentores que comprendían los desafíos de ingresar en un entorno elitista. En varias entrevistas confesó que, en ciertos días, se preguntaba si realmente merecía estar allí y si el reconocimiento no sería efímero. Esa presión también trajo conflictos internos, ya que Yalitza debía equilibrar la persona que era antes de la fama con la imagen que ahora representaba. Aprender a manejar la exposición constante,
las expectativas del público y la responsabilidad de ser vista como un símbolo de representatividad indígena a nivel global fue un proceso complejo y solitario. En varios momentos se sintió aislada, pues nadie en su círculo más cercano había vivido algo parecido, y las experiencias de la fama eran difíciles de compartir plenamente con sus amigos de la infancia. La fama, por supuesto, trajo beneficios innegables: viajes internacionales, invitaciones a eventos de prestigio y nuevas oportunidades profesionales. Pero cada uno de esos momentos exigía de ella una adaptación rápida y un gran control emocional. En algunas ocasiones relató haberse sentido fuera de lugar durante entrevistas o sesiones fotográficas, intentando comprender códigos sociales completamente nuevos mientras cargaba con el peso de representar a una comunidad históricamente marginada. La presión por mantener una imagen impecable y ejemplar se volvió constante. Yalitza entendió que cada palabra, gesto o silencio podía ser analizado a escala global, y esa realidad generaba un nivel de estrés que jamás había experimentado. Incluso las críticas positivas tenían un doble filo. Su éxito inmediato la llevó a ser comparada constantemente con actrices de larga trayectoria, aumentando su autoexigencia y el temor a no estar a la altura. En algunos momentos llegó a pensar en abandonar el cine y regresar a su vida tranquila como maestra, pues la carga psicológica parecía superar cualquier satisfacción que el éxito pudiera brindarle. Sin embargo, logró transformar ese peso en motivación, aprendiendo a filtrar las críticas constructivas y a ignorar los ataques malintencionados. Comprendió que la fama, aunque intensa y desgastante, podía ser una plataforma poderosa para promover causas que consideraba esenciales, como la valorización de la cultura indígena, la inclusión en el cine y la lucha contra el racismo. Con el tiempo, Yalitza desarrolló una resiliencia admirable. Aprendió a convivir con la atención constante sin perder su esencia, estableciendo límites claros entre su vida pública y su vida personal. Encontró consuelo en las pequeñas cosas: pasar tiempo con su familia, regresar a Tlaxiaco y mantener los hábitos sencillos que la conectaban con su historia y sus raíces. La presión también le enseñó el valor de la responsabilidad social y de cómo su imagen pública podía ser usada para inspirar a otras personas, especialmente a niñas y mujeres indígenas que veían en ella la prueba de que los sueños aparentemente imposibles pueden hacerse realidad. Cada entrevista, cada aparición pública y cada discurso se convirtieron en oportunidades para transmitir mensajes de orgullo cultural, dignidad y empoderamiento femenino. Al mismo tiempo, Yalitza tuvo que cuidar su bienestar mental y emocional, aprendiendo a sobrellevar comentarios injustos, agresivos o basados en prejuicios. Este proceso exigió autoconocimiento, paciencia y una gran capacidad para mantenerse centrada en medio del torbellino de opiniones externas. Con los años, comprendió que la fama no tiene por qué ser sinónimo de sufrimiento, sino que puede ser administrada con conciencia, propósito y equilibrio. Su ascenso al estrellato, lleno de desafíos y críticas, consolidó a Yalitza Aparicio como una mujer fuerte y resiliente, capaz de transformar las experiencias negativas en aprendizaje, dignidad y fuerza interior. Su historia frente a la fama demuestra que el verdadero éxito no consiste solo en recibir premios o reconocimiento, sino en mantener la autenticidad, resistir las presiones y seguir siendo uno mismo, incluso bajo los reflectores del mundo. La vida personal de Yalitza Aparicio siempre ha estado marcada por una delicada combinación de discreción e intensidad emocional, un contraste que se hizo más evidente a medida que su carrera cinematográfica despegaba y su fama se expandía por todo el mundo. Desde los inicios de su trayectoria en el cine, Yalitza procuró mantener su vida sentimental en privado, consciente de que la exposición pública podía afectar su estabilidad emocional y la forma en que el público la percibía. Siempre ha sido muy unida a su familia, manteniendo lazos fuertes con su madre, su hermana y sus sobrinos, quienes constituyen su refugio emocional frente a las turbulencias de la fama. Antes del estrellato global, Yalitza vivió relaciones discretas, basadas principalmente en la amistad y en vínculos afectivos dentro de su entorno más cercano, con personas que conocían su origen humilde y su vida sencilla. Desde joven entendió que las relaciones sólidas requieren confianza, respeto y comprensión, algo que se volvió aún más importante cuando el mundo comenzó a observar cada paso de su vida con atención. En 2023, durante una entrevista que conmovió y sorprendió a sus admiradores, Yalitza Aparicio reveló detalles de una relación especial que hasta entonces había mantenido en secreto. Contó que se enamoró profundamente de un hombre llamado Daniel, un joven ajeno al mundo artístico que, según ella, nunca intentó aprovecharse de su fama ni de su posición pública. Daniel conocía a Yalitza desde antes de su salto a la fama y siempre la vio como una persona común,
sin los reflectores ni las presiones de ser símbolo o inspiración para millones. Yalitza describió ese amor como el más verdadero de su vida, una relación basada en la complicidad, la paciencia y el respeto mutuo. Sin embargo, admitió que la distancia geográfica y la intensidad de su carrera hicieron que la relación fuera tan hermosa como desafiante. Daniel vivía en otra ciudad, y la imposibilidad de verse con frecuencia se convirtió en un obstáculo doloroso. La actriz confesó que ese vínculo fue uno de los más complejos y transformadores que había vivido, pues le exigió madurez emocional, comprensión de sus propias prioridades y la capacidad de manejar la nostalgia sin perder su esencia. Reconoció que hablar de este amor en público fue un acto de valentía y vulnerabilidad, ya que significaba exponer una parte íntima de sí misma a un público global acostumbrado a verla como una figura fuerte e inspiradora. Durante la entrevista, Yalitza se emocionó al recordar los momentos difíciles de la distancia, las tensiones entre la vida profesional y la personal, y ese sentimiento agridulce de saber que a veces el amor más sincero no siempre es el más fácil de mantener. A pesar del dolor de la separación temporal, afirmó que la relación con Daniel le enseñó el verdadero significado de la confianza, la entrega emocional y el amor genuino, aquel que no impone, no exige y no se deja moldear por la fama. Ese amor la ayudó a conocerse mejor, a comprender sus límites y su capacidad de sentir con profundidad. El periodo de su relación coincidió con el auge de su reconocimiento mundial tras el éxito de Roma, lo que añadió nuevas capas de complejidad a su vida emocional. La fama trajo consigo miradas, opiniones y expectativas externas que interferían en la intimidad de la pareja. Yalitza confesó que tuvo que aprender a proteger su vida privada sin descuidar sus responsabilidades profesionales, construyendo un equilibrio delicado entre lo público y lo íntimo. También reveló que, durante sus encuentros, existía una conciencia constante de que cualquier gesto podía ser malinterpretado o analizado por la prensa, lo que hacía que la relación fuera tan intensa como frágil. Sin embargo, pese a todos los desafíos, aseguró que la historia con Daniel fue profundamente transformadora, llena de alegría, crecimiento y aprendizaje sobre la importancia de elegir a alguien que respete la historia y los valores personales. Cada conversación y cada momento compartido fortalecieron en ella un sentido renovado de identidad y orgullo por sus raíces culturales, que siempre han sido el eje de su vida. Además del amor romántico, Yalitza destacó el papel esencial de la amistad y el apoyo emocional de las personas más cercanas, quienes le ayudaron a mantener su salud mental en los momentos de exposición mediática y presión. Aparicio señaló que contar con amigos que la conocían por quien realmente era, y no por la figura pública, fue fundamental para mantenerse en equilibrio y no perder su autenticidad. La confesión sobre Daniel reveló un lado profundamente humano y sensible de Yalitza, mostrando su capacidad de amar, de sufrir y de mantenerse fiel a sí misma incluso bajo el escrutinio del mundo. Al final, su historia con Daniel no solo expuso su vulnerabilidad, sino también su fortaleza emocional y su madurez, demostrando que es posible equilibrar una carrera de éxito internacional con una vida personal auténtica. En medio de los reflectores, Yalitza Aparicio sigue siendo una mujer de corazón sencillo, guiada por el amor, la familia y las raíces que le recordaron siempre quién era antes de la fama. Yalitza Aparicio comenzó a ser constantemente cuestionada por su habilidad actoral debido a su falta de experiencia profesional, lo que generó intensos debates sobre meritocracia y representatividad. Muchos críticos afirmaban que su nominación al Oscar fue más un intento de cumplir con agendas de inclusión y diversidad que un reconocimiento genuino a su talento. Estas opiniones ignoraban por completo el impacto emocional y la autenticidad de su interpretación, que había conmovido a millones de espectadores alrededor del mundo. La actriz recibió ataques no solo de ciertos sectores de la prensa, sino también de personas dentro de la propia industria cinematográfica mexicana, poco acostumbrada a ver a una mujer indígena ocupar un espacio de prestigio internacional. Así, Yalitza se enfrentó a una compleja mezcla de admiración y racismo, que en algunos momentos se transformó en una carga emocional casi insoportable. Al mismo tiempo, su fama atrajo una atención indeseada sobre su vida personal. En las redes sociales comenzaron a circular comentarios racistas y machistas, que cuestionaban su apariencia, su acento e incluso su manera de vestir. El acoso virtual se volvió constante y brutal. Yalitza, que hasta entonces había vivido con discreción, tuvo que aprender rápidamente a lidiar con ataques que no eran meras opiniones, sino agresiones profundamente ofensivas y discriminatorias. En varias entrevistas, confesó que hubo momentos en los que se sintió insegura sobre su propio valor, preguntándose si realmente merecía ocupar los espacios que la fama le había otorgado. Sin embargo,
La forma en que eligió enfrentar las críticas comenzó a moldear su personalidad pública con mayor claridad y propósito. Yalitza decidió usar su visibilidad para hablar abiertamente sobre representatividad, racismo estructural y desigualdad, temas que hasta entonces solían ser minimizados en la sociedad mexicana. Cada una de sus declaraciones trascendía el ámbito personal y se convertía en una voz colectiva de resistencia y conciencia social, abriendo debate sobre la invisibilización histórica de las mujeres indígenas. Uno de los episodios más polémicos ocurrió cuando fue invitada a unirse a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Algunas actrices y profesionales del sector cuestionaron su inclusión, alegando que no tenía suficiente experiencia para formar parte de un organismo tan prestigioso. Yalitza respondió con serenidad y firmeza, afirmando que su origen y su trayectoria debían ser motivo de exclusión, y que su presencia representaba a miles de voces que nunca habían sido escuchadas. Su respuesta fue celebrada como un ejemplo de dignidad y valentía, inspirando a muchas mujeres a reclamar su lugar en distintos ámbitos profesionales. También enfrentó polémicas internacionales, ya que parte de la prensa extranjera tendía a enfocarse en su cuerpo o en su forma de vestir más que en su trabajo o sus mensajes sociales. Yalitza no dudó en criticar la objetificación y la superficialidad mediática, exigiendo que la atención se centrara en su labor artística y en el valor cultural que representaba. Con el tiempo, estas experiencias reforzaron su papel como defensora no solo de su propia dignidad, sino también de la de otras mujeres indígenas y profesionales marginadas. Aparicio transformó cada controversia en una plataforma educativa, participando en entrevistas, conferencias y debates sobre racismo, inclusión, igualdad de género y respeto a la diversidad. Así, pasó de ser vista únicamente como una actriz revelación a convertirse en una figura de resistencia y liderazgo social. Su capacidad para responder con inteligencia, serenidad y firmeza ante los ataques la consolidó como una voz global en defensa de la equidad. En algunas ocasiones, sus declaraciones revelaron aspectos personales sobre la presión emocional de ser un símbolo público. Admitió que representar a toda una comunidad frente a millones de personas implicaba una carga enorme que exigía equilibrio emocional, autoconocimiento y un fuerte apoyo familiar. Siempre reconoció la importancia de su madre, su familia y sus amigos, quienes la ayudaron a mantenerse centrada y a enfrentar las críticas de forma constructiva. Otra dimensión de estas controversias tenía que ver con la forma en que el cine mexicano aborda las cuestiones de clase y raza. Yalitza utilizó su voz para denunciar prácticas discriminatorias, señalar prejuicios velados y exigir más oportunidades para las personas de orígenes humildes e indígenas. Su valentía al hablar sobre injusticias, aun sabiendo que podría sufrir represalias, transformó su éxito individual en una misión colectiva de empoderamiento. A lo largo de este proceso, la actriz también reflexionó sobre la necesidad de equilibrar fama, imagen pública y autenticidad. Cada entrevista o aparición pública requería prudencia, ya que sus palabras eran ampliamente difundidas y, en ocasiones, malinterpretadas. Aprendió a expresarse con claridad, objetividad y fidelidad a sus principios, sin dejarse intimidar por las presiones externas ni por expectativas irreales. Con el tiempo, todas estas experiencias consolidaron su fuerza interior y su capacidad para enfrentar la adversidad. Yalitza reconoció que las críticas y polémicas se convirtieron en un constante entrenamiento de resiliencia, ayudándola a madurar no solo como actriz, sino también como ser humano consciente de su papel en el mundo. Comprendió que la fama y el éxito siempre vienen acompañados de desafíos, y que la verdadera grandeza no radica únicamente en recibir premios, sino en mantener la integridad, enfrentar las injusticias y transformar el dolor en propósito. Cada polémica superada, cada palabra dicha con valentía y cada acto de coherencia la elevaron más allá de su condición de actriz. Con el tiempo, Yalitza Aparicio se convirtió en un símbolo de dignidad, igualdad y esperanza para millones de personas. Actualmente, Yalitza Aparicio vive una etapa de su vida marcada por la consolidación de su identidad, la madurez de su carrera y el profundo impacto social que su ejemplo genera. Permanece firmemente conectada a sus raíces oaxaqueñas, manteniendo vínculos estrechos con su familia y su comunidad, y utiliza su visibilidad global para dar voz a los pueblos indígenas y a los grupos históricamente marginados y subrepresentados. Su presencia en el escenario internacional trasciende el cine. Hoy en día, Yalitza se desempeña como embajadora de buena voluntad de la UNESCO, participando activamente en proyectos de educación, inclusión, igualdad de género y preservación de la cultura indígena, demostrando que el arte puede ser una herramienta poderosa para la transformación social y cultural.
Aunque continúa recibiendo invitaciones para proyectos cinematográficos y televisivos, Yalitza selecciona cuidadosamente sus trabajos, priorizando aquellos papeles que reflejan narrativas auténticas y humanas, que representen con dignidad las realidades sociales y culturales que le son cercanas. Paralelamente, dedica gran parte de su tiempo a conferencias y eventos de sensibilización, en los que aborda temas como la equidad de género, los derechos de las mujeres, el racismo estructural y la importancia de la diversidad en los medios de comunicación y en la sociedad contemporánea. Su legado no se construye únicamente a partir de sus logros artísticos, sino también de la inspiración que ofrece a millones de personas que ven en ella una prueba de que los sueños pueden realizarse sin renunciar a la autenticidad ni a las propias raíces. Yalitza se ha convertido en un símbolo de resistencia, dignidad y esperanza, demostrando que alguien que nace en condiciones humildes y enfrenta barreras sociales puede alcanzar espacios antes inimaginables sin perder su integridad ni su esencia. A través de sus palabras y acciones, motiva a las nuevas generaciones a perseguir sus metas con determinación, recordando que el talento, la preparación y la dedicación valen más que los privilegios o la apariencia, y que la autenticidad es una fuerza transformadora capaz de cambiar vidas. Su actitud frente a la fama y las críticas se ha convertido en un ejemplo de equilibrio emocional y sabiduría, mostrando que es posible enfrentar la presión, el escrutinio público y los prejuicios con serenidad, inteligencia y valentía. Además, su trayectoria deja un legado cultural trascendental, al visibilizar las historias de las mujeres indígenas y fomentar que el arte y el cine representen la diversidad de México y de América Latina de forma más realista, inclusiva y respetuosa. Hoy, Yalitza Aparicio no solo es una actriz reconocida, sino también una voz poderosa del cambio social, una mujer que transformó su historia personal en un faro de inspiración para quienes buscan abrir caminos desde la verdad, la dignidad y el orgullo por sus raíces.